el 2 de junio de 1972. Matan en el Paraíso a Botín y Marín, junto con Ramón Antonio Álvarez, que para aquel entonces era mi esposo, pues mi compañero. A ellos los matan en el Paraíso, hicieron un simulacro de que ellos eran los que estaban cobrando un rescate, pero ya ellos los habían hecho prisioneros unos días antes, 1 o 2 días antes. Ellos pasan a la orden de la DICIP de Posada Carriles. Y de pronto los periodistas están frente a la casa de Domínguez. Yo llegué poco después de eso. No estaba yo en el momento, pero había un grupo de colegas que estaba allí y estaban comiendo, esperando informaciones en una fuente de soda, almorzando, esperando informaciones sobre el secuestro de Domínguez, cuando de pronto alguien gritó: al suelo, están armados, y ametrallaron el carro salvajemente. Bueno. Entonces cuando los periodistas se levantaron del suelo, estaban 2 hombres muertos allí. Dijeron la gente de Posada que ellos iban a atracar el banco Consolidado, creo que estaba allí. Pero olvidaron un detalle: colocarles las pistolas en las manos a los detenidos para hacer más creíble la versión de un enfrentamiento. 2 imágenes tomadas en el mismo momento indican la manipulación de los cadáveres por parte del grupo comandado por Posada Carriles. Ya torturados, sedados y todo eso, los llevan hasta ahí, hacen el simulacro y los matan ahí, ¿no? Los habían puesto allí drogados para simular un enfrentamiento y matarlos. Dice, obra de Posada. Las víctimas eran miembros de una organización política naciente, denominada Punto Cero. Al día siguiente del simulacro de enfrentamiento, Posada y su gente dirigiría sus pasos a un poblado cercano a la capital para desplegar una operación de exterminio contra los demás miembros de esta organización. En La Victoria estábamos 6 adultos y 3 niños. Estaba Luis Eduardo Col González, que era mi compañero, y Brenda y yo. Y los niños eran Mundito, el hermano de él, y la hija mía, que tenía 20 días de nacida. Estando ahí en La Victoria, yo recuerdo que llegaron unos funcionarios haciéndose pasar por los trabajadores de la luz eléctrica. Nosotros nos dimos cuenta de que no eran ningunos trabajadores de la luz eléctrica, sino que eran funcionarios policiales. Llegan otros más y tocan la puerta y dicen, abran esta vaina. Yo les salgo y le digo, espérense un momento, déjenme buscar las llaves. Pero ya yo me di cuenta quiénes eran y voy y les aviso a los muchachos. Yo estaba en ese árbol que está allá. Y tenía 6 años y medio, casi 7 años. Ya iba a cumplir 7 años. Mi otro hermano estaba viendo una comiquita en la televisión. Bueno, yo me acuerdo de las cosas más importantes. Es más, después los militares se metieron aquí. Estábamos esperando a mi papá que venía de Puerto Cabello. Cuando cierro esta puerta empezó los tiroteos. Horrible, horrible. Eso fueron casi 2 horas y media de tiro. Allá arriba, ahí rebotaban. Por eso mi mamá... Ahí las balas rebotaban por allá arriba. Mi mamá le decía, por favor, láncese al piso, cuidado con los bebés, porque había unos bebés ahí, las señoras tenían, no sé si eras tú. Sí. Exacto, entonces láncese Y otra al piso. niña que recién nació. El esposo de mi hermana, que también muere ahí, dice, vamos a hacer una pausa para salvar a los niños. El esposo de mi hermana decía, respétenle la vida a ellas y a los niños. Cuando vamos saliendo, uno de los muchachos, el más jovencito, un español, le decíamos Fidel, él agarra a mi hermana y me agarra a mí y nos abraza. Francisco Acosta, que fue el que nos saca a nosotros acá y a las mujeres, él salió ileso, absolutamente ileso, no tenía ni un rasguño. Y Posada Carriles lo agarró, le dio un golpe por allá con la 9 milímetros niquelada que tenía y después le disparó en el cerebro, porque la sangre nos bañó a todos. Hubo un funcionario que le dice, comisario, ¿qué hacemos con las mujeres y los niños? Le dijo, mátalos también. La gente que estaba ahí alrededor empiezan a pegar gritos, a gritarle asesino, no maten a las mujeres, no a los niños. Entonces ellos agredieron a los vecinos, tirándole bombas lacrimógenas y dándole plan y todo. Sí. Aquí se juntó todo el pueblo de por acá y decían que no nos mataran. Pero en realidad, si no hubiese sido por esas personas y la comunidad, nosotros estuviéramos muertas. Ellos fueron los que nos salvaron la vida. Los periodistas ya no habían tomado la foto. Hay un recorte del periódico, de un periódico de los grandes, no sé si era Nacional o El Mundo, o El Universal, algo así, que salgo yo con la niña así cargada. Freddy es el único que cae en combate. Y mi papá
es herido. Cuando se lo sacan de aquí estaba vivo. Y el señor Posada Carriles y el ejército lo pateó aquí delante de todo el mundo, lo agarraron unos soldados, los agarraban por los pies y otros los agarraban por las manos y entonces los pateaban. Yo recuerdo porque yo traté de auxiliar a mi papá y a mí también me empujaron y no me dejaron auxiliarlo. O sea que ellos no tenían la más mínima ética con las personas que estaban rendidas, pues, o que ya no podían defenderse. En la DC de Maracay, bueno, ahí fue, como se dice, el Vía Crucis. Ahí sí fuimos torturadas. Entonces me llevaron a un baño, y tenían una bañera y estaba llena. Y entonces trataban de introducirme la cabeza, pero no lo terminaban de hacer, hasta que por fin vas a hablar. A mí me sacan a una hora para la casa para que reconociera los cadáveres. Iba el hombre ese que le decía el comisario Basilio, iba junto con ellos. El hombre llama al que me está interrogando, le hace como, y le hace señas así, que quemara a la niña con el cigarro. Y era el mismo que yo había visto que le habían dicho el comisario Basilio. Entonces empezaron a quemarle las piernas con cigarro a la niña. 20 días de nacido. Me le tapaban la respiración así para ahogarla. Le ponían la pistola en la cabeza y le alaban así como el martillo, el cuchillo lo alaban, emitían ruido ellos con la boca, pues, para que yo pensara, bueno, para azotarme y eso. Sí recuerdo varias oportunidades que llamaban al comisario Basilio, un funcionario que no era él, me pregunta, ¿cuántos meses tiene de embarazo? Yo le digo 8. Entonces, ¿qué hacemos con ella, comisario? Le dice, entonces dice, acaba con esa semilla antes de que nazca. Y así, entonces se voltea el funcionario y me dio una patada en el vientre. Y ahí, bueno, fue donde yo sentí, bueno, que en realidad esa patada fue la que mató a mi hijo en ese momento. Empecé a sangrar y ellos lo que hacían era reírse, más nada. Yo iba caminando, iba sangrando y botando líquido y ellos lo que hacían era reírse. O sea que esa orden la dio el comisario Basilio, que más adelante con los años sé yo que el mismo comisario Basilio es Posada Carriles. Posada Carriles no limitó su accionar a Venezuela. La CIA lo tendría ocupado tejiendo una red latinoamericana del terror. En el año 71, bajo una falsa identidad, viaja como camarógrafo de televisión por Ecuador, Perú y Chile. El objetivo, asesinar a Fidel Castro durante su gira por esos países. Pero el personal de seguridad que acompañaba al presidente de Cuba dio al traste con los planes de los terroristas. Tras el fallido intento, Posada continuaría sus andanzas por Europa y América Latina bajo la cobertura de hombre de negocios. A mediados de los años 70, las dictaduras del Cono Sur, apoyadas por la CIA, ponen en marcha una siniestra operación conocida como el Plan Cóndor. Es una operación que reúne a los gobiernos en ese momento militares, tanto de Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Un plan común para seguir el exterminio de todos los grupos de carácter político de estos países. En ese momento habían grupos que estaban trabajando en la Operación Cóndor. Dentro de estos grupos destacaban Orlando Bosch y Posada Carriles. En 1976 realizarían un intento por asesinar en Costa Rica a Andrés Pascal, quien era dirigente del MIR chileno en el exilio. La DINA recurre a estos cubanos contrarrevolucionarios que estaban vinculados a la CIA, los cuales comienzan a trabajar con el aparato represivo chileno en operaciones fuera del país.